Buenas noches, hermanos. Esperamos que el tiempo que podamos tener sea de bendición en medio de las circunstancias en las que nos encontramos. Les voy a invitar a que leamos el Salmo 46, donde quiero que meditemos un poco en esta noche y luego encomendemos este tiempo al Señor. Vamos a leer Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de la lectura de su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias damos porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, lleno de amor, de gracia, de misericordia. Gracias porque eres también un juez justo, que no tendrás por inocente al culpable. Gracias te damos, Señor, por poder acercarnos a ti, por poder, aún en medio de todo esto, deleitarnos, Señor, en tu palabra, en tu presencia. Gracias te damos por el Espíritu Santo que nos instruye, que habla nuestra vida a través de tu palabra y que por el cual nos lleva, Señor, a ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Queremos rogar tu bendición, tu dirección en este tiempo para que tu palabra sea de provecho, de estímulo, de edificación, para que tu palabra haga en cada vida según tu propósito y según la necesidad de cada corazón, para la honra y la gloria del nombre tuyo. A ti nos encomendamos, Señor, confiando en la sabiduría que tú has de proveer. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El Salmo 46 es un salmo que siempre sale a la luz en circunstancias difíciles y damos gracias a Dios por las verdades consoladoras, fortalecedoras que hay en él, pero también es cierto que muchas veces nos acercamos a él como una llamada a los bomberos, como una llamada de emergencia o a veces hasta como un amuleto que esperamos que solucione las cosas que estamos viviendo de una manera mágica, pero sin tener en cuenta todo el panorama que aquí se presenta y que si lo conociéramos a fondo, entonces el Salmo 46 no sería una llamada de emergencia, sino que sería nuestra condición de vida, sería una de las verdades trascendentales para nuestra forma de vida diaria. Haría una gran diferencia para nosotros enfocarnos en cómo los autores están aquí presentando al Señor, y espero que esto sea de bendición para nuestras vidas. El Salmo, como se puede observar en la mayoría de las Biblias, tiene tres secciones, tres movimientos o estrofas, cada uno terminado con la palabra Selah, que indica un interludio o una pausa contemplativa. También tiene el Salmo un pequeño estribillo, un coro en medio de la canción, que es el versículo 7 y el versículo 11. En el encabezado leemos acerca de su autor, de lo que es al parecer también el grupo de voces para cantarlo. Y hay varias lecciones que podríamos extraer de ahí, pero quisiera detenerme en el canto mismo. El versículo 1 entonces continúa diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las primeras dos palabras son las que denotan el sentido, la razón, el centro de este cántico. Dios es. De hecho, como seguiremos viendo, aunque esto produzca un resultado favorable para nosotros, el tema del canto no es
mira, cuando tengas problemas corre hacia allá, o el tema del canto no es, bueno, cuando necesites algo lo buscas allá, sino el tema del salmo es contempla quién es Dios, observa este atributo, este carácter de Dios. Somos llamados a admirarle, en este caso, como refugio, como pronto auxilio. Siguen los hijos de Coré describiendo cómo es este Dios. Dicen que Él es amparo, es fortaleza y es pronto auxilio, ayuda, protección, socorro. Sin embargo, hay un segundo énfasis en el versículo que quizá en el español, en el castellano no lo notamos tanto. El primer énfasis, digo un segundo porque el primero es lo que decíamos ahorita, Dios es. El segundo énfasis entonces tiene que ver con esta expresión pronto auxilio. Lo que están diciendo es que Dios es un refugio como ningún otro, pero además es un refugio que puede ser hallado abundantemente, grandemente. Se está resaltando tanto la virtud protectora de este refugio como la disponibilidad asombrosa del mismo. Pronto auxilio. Unas traducciones en inglés dicen un muy presente auxilio en las tribulaciones. Es cierto que hay muchos lugares que son seguros o que son útiles para distintos tiempos de necesidad, pero muchos de ellos ni siquiera son accesibles para nosotros. Por ejemplo, para ilustrar el asunto, hay personas que si tuvieran un sistema de salud básico siquiera, muchas de sus preocupaciones o muchas de sus dolencias físicas podrían ser tratadas, pero no lo tienen, por lo tanto padecen, entre comillas, innecesariamente por una enfermedad, porque aunque hay recursos que serían útiles a su necesidad, hay refugios en los que pudieran ver resueltas sus necesidades, no pueden acceder a ellos. Hay remedios muy buenos para distintos males de la vida, pero que cuestan más de lo que podemos tener. Hay remedios que cuestan más de 20 millones de pesos, entonces a veces podemos tener la dificultad y puede que el remedio está ahí para suplirla, pero nosotros, por no tener el mecanismo, no tener la manera de acceder a ellos, se vuelven lejanos para nosotros. Entonces somos susceptibles que nos pasen cosas o de que estemos en circunstancias que de tener ciertas facultades o estar en cierta otra posición de pronto no nos afectarían o no harían mayor daño, pero lo hacen por causa de que no podemos acceder a aquello que nos da la posibilidad de ser guardados del mal presente. Bueno, este refugio no solo es seguro, como ya veremos más adelante un poquito, sino que es supremamente accesible, es un muy pronto auxilio, está disponible en abundancia para todos. Es un muy presente refugio, como les decía ahorita. Maravillosa verdad para nosotros, especialmente en estos días, y aunque no quisiera enfocarme en el tema de la pandemia, pues es inevitable traerla a nuestra mente, ¿no? A raíz de las circunstancias que estamos viviendo. De hecho, el verso termina diciendo, en las tribulaciones, y habla de aflicción o angustia psicológica o espiritual. Esto es interesante porque en medio de tantas cosas que podrían sucedernos, están incluidas las físicas, pero aquí como tal no se menciona. De hecho, eso resalta un poco el asunto de este refugio, porque tiene que ver con asuntos más profundos que los físicos. Es refugio para asuntos que van más allá de lo físico y que tienen que ver con el alma y el corazón. De hecho, los males que más impacto tienen en la vida del hombre tienen que ver precisamente con los que afectan su alma o su corazón. Muchos han probado superar aflicciones físicas cuando su corazón está lleno de esperanza o cuando hay una causa que lo amerita. Sin embargo, ante la aflicción del espíritu, del alma, muchas personas han tomado decisiones muy lamentables, no solo en contra de su propia vida, sino a veces contra la vida de otros, aun cuando sus circunstancias podrían ser buenas, aun cuando su condición de vida, de salud incluso, podría ser buena.
Entonces, cuando miramos este versículo, somos invitados no a pensar en los problemas que tenemos, somos invitados a tener presente el refugio que es nuestro Dios. Es decir, no es que vamos a Dios para encontrar un lugar donde escamparnos. Es que está lloviendo, nos metemos aquí, esperamos que la lluvia pase y luego seguimos adelante con nuestra vida. Sino que pensemos en Él, en lo accesible, en lo abundante, en lo amplio que es este refugio para nosotros, pero que en sí mismo Él es un poderoso refugio. Nuestra mente y nuestro corazón deben tener delante la magnitud de la grandeza de quién es Dios. Disfrutar de eso es una consecuencia. Poder decir que es nuestro no es sino resultado de que en primera instancia Él sea tan grande refugio. Versículo 2. Dice, por tanto, no temeremos. En consecuencia, esta expresión indica el resultado natural en aquellos que dicen que Dios es su refugio. El que proclama que Dios es su refugio, no teme. Ante la magnitud de la declaración anterior de quién es Dios, de la persona de Dios como refugio y la grande y profunda disposición de serlo para cualquiera, el corazón del que lo confiesa propio, mi refugio, no debe temer. Hacen eco estas palabras a las del Señor Jesucristo cuando dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis, pues, diciendo, en el libro de Mateo. O el apóstol Pablo cuando escribió en Filipenses, por nada estéis afanosos. Y en ambos lugares se invita a poner nuestra mirada en quién es Dios, en la capacidad de Dios, en la suficiencia de Dios. Para completar la idea, en el versículos 2 y 3, para decir cuán acertado es esta respuesta de no temer, para explicar cuán confiado es la actitud de no temer por causa de este refugio, dice, no temeremos aunque, y dice, la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque la tierra sea removida, sacudida, aunque se traspasen, se derrumben o se deslicen. Hay una imagen de eventos catastróficos, ¿cierto?, en la naturaleza. Y tal es la ausencia de temor que dice que aunque haya eventos así, aunque la naturaleza, digamos, muestre su furia, no hay razón para temer. De hecho, el versículo siguiente es interesante, el 3 dice, aunque bramen y se turben sus aguas, hablando del mar, y tiemblen los montes a causa de su braveza, como leemos en la Reina Valera, pero quizá un sentido más explícito de este versículo 3 lo encontramos en otra traducción que dice, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Es decir, una expresión de absoluta confianza. Tal es el poder para guardar de este refugio que aún se reta, por así decirlo, por usar una expresión, a la naturaleza a probar su poder ante el poder de Dios. Dicho de una manera coloquial y sin ser irreverentes, el versículo 3 expresa en el sano sentido que pase lo que tenga que pasar. No hay problema. Es tal el poder protector de Dios como refugio que en ninguna circunstancia me hará sentir temor. El texto está haciendo un énfasis ahora en el poder superior de Dios sobre las cosas, que aun con la furia de la naturaleza no turbaría a Dios en lo más mínimo. Y si Él es nuestro refugio, no hay razón entonces para que nosotros temamos. Ahora, antes de seguir, muchos habrán notado que hay un elemento que, aunque no está descrito en el texto, se hace inevitable en el entendimiento de estos versículos y que debemos incluir para completar o para tener una comprensión adecuada de lo que estamos leyendo, y es la confianza o la fe. Es decir, hay un magnífico, poderoso, cercano, abundante refugio, y los que lo proclaman como suyo no temen. ¿Pero por qué no temen? Porque confían en la virtud de este refugio. Retomamos un poco los ejemplos anteriores para ilustrar lo que estamos diciendo.
¿Cuántas veces hemos preferido no hacer algo porque estimamos que las condiciones no son las mejores, aunque lo sean? Es decir, hay personas que, mira, sufren de esto, se les da un remedio, no se lo toman porque no creen que les vaya a servir. Así les sirva. Así de hecho tenga la capacidad del remedio para tratar efectivamente su enfermedad y haya un 100% de garantía que se mejoren. No lo hacen porque consideran que no les ayudará. Es decir, que aunque el entorno, las condiciones sean las mejores, sean seguras, sean efectivas, ese solo hecho no va a ser suficiente para que una persona disfrute del bien que se promete. La persona que ha de disfrutar de dicho bien necesita poner su confianza allí y hacer lo que se sugiere. Es decir, en el caso del enfermo, debería tomarse su medicina según la prescripción que le dan. Pero si no lo hace, no puede experimentar el bien que la medicina promete resultar en su cuerpo. Ahora, la situación aquí es mucho mejor o peor dependiendo si se es creyente o no. Y lo que estoy diciendo es esto en el sentido, Dios es refugio. Como dijimos, cierto, poderoso, abundante, etc. No falla. Pero si no confiamos en Él, si no lo tomamos como propio, el temor no se va a ir de nuestro corazón. Ahora, ¿cómo no andar confiados en tan grandioso refugio? Que pase lo que tenga que pasar, porque como dice la Escritura, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y de allí, como dice Juan acerca de sus ovejas, nadie las puede arrebatar de su mano. El Señor, hablando de la iglesia, dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora que si nuestro refugio no es Dios, como decía ahorita, si no se es creyente, si no se ha rendido el corazón a Cristo, pues es lógico que el temor invada el corazón y que no haya ningún tipo de esperanza ni de certeza frente a un buen resultado que se desea. Estos textos nos están diciendo entonces que la calidad de refugio que es Dios está por encima de cualquier situación drástica y radical que en medio de este mundo, específicamente en medio de la naturaleza, pudiese ocurrir. No hay cosa que pueda tener lugar en el mundo en el que estamos que pueda turbar nuestro corazón. Si de repente, si estamos a la orilla de la playa y hay un tsunami, seguramente vamos a salir a correr. Y no estoy diciendo que no lo hagamos. Un terremoto, buscamos un sitio seguro. Y no estoy diciendo que no lo hagamos. Pero lo que quiero ilustrar es que aun cuando los asuntos en la vida natural pudiesen ser tan devastadores por causa del refugio que Dios es, no deberíamos temer, no hay razón para temer, aunque pasen cosas. Es decir, este refugio no impide esencialmente que cosas desagradables ocurran. Lo que este refugio hace es proveer absoluta seguridad, que es en lo que quería pensar a través de este salmo. Absoluta seguridad para los que están en él. No hay circunstancia, no hay problema, no hay guerra, no hay catástrofe natural, no hay pandemia, no hay asunto contra el cual este refugio no sea seguro. Sabemos que hay cosas que son provechosas para ciertos asuntos, mas no para todos. Siguiendo los ejemplos que traíamos acerca de la medicina, si tenemos una gripa, seguramente nos darán cierto tipo de remedio, pero eso no nos va a ayudar si tenemos alguna deficiencia en el hígado o alguna otra cosa diferente. Es decir, las formas o los medios de donde el hombre generalmente busca socorro son limitados, son muy limitados. Mientras que este refugio que es Dios ofrece una profunda seguridad frente a cualquier cosa.
no significa que no nos toquen, no significa en el sentido de que eso no significa que no nos vamos a enfermar. Eso no significa que todos los negocios nos van a ir bien. Eso significa que estando en Él, estas cosas no tienen el potencial para destruirnos, no tienen el potencial para hacernos desesperar, no tienen el potencial para turbar a aquel en el cual confiamos. Y si Él permanece quieto, seguro y tranquilo, nosotros podemos también hacerlo cuando estamos en Él. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Qué hermoso para nosotros poder mirar al Señor, poder contemplar al Señor, poder pensar en este Dios de una manera diferente. No como en ese en el que corro cuando tengo un problema, no como esa llamada de emergencia para suplir una necesidad en particular y una vez satisfecha seguimos como si nada, sino para verle de una manera en la cual entendamos que merece profundamente nuestra confianza y nuestra permanencia en Él día tras día. Si yo estoy viviendo en Él, como dicen otras traducciones, y aún como dice aquí la Reina Valera, nuestro amparo y fortaleza, nuestro baluarte, un lugar seguro frente a la batalla. Si nosotros estamos viviendo en la fortaleza, pues cuando vengan los problemas, no nos vamos a desesperar. Cuando las circunstancias vengan a nuestra vida, podemos permanecer confiados. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un sitio seguro. Pero si yo estoy en otro lugar, fuera de la fortaleza, en el campo, por allá andando, qué sé yo, y de repente aparece el ejército enemigo, la angustia se apodera de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay total indefensión. Porque no hay manera de hacer frente a las cosas que están delante de nosotros. Por eso decía, aunque es bueno en el ejemplo, si está allá en el campo, salir corriendo y tratar de llegar a la fortaleza antes que el ejército, también es cierto que la quietud del alma, la seguridad para poder decir, no temeremos, radica en que día a día, problemas o no, circunstancias difíciles o no, estamos viviendo en la certeza de quién es Dios, de su poder para guardar y para proteger. Vamos a dejar hasta allí estas ideas iniciales. Termina diciendo esta estrofa, termina con la palabra Selah, que es una pausa contemplativa. Miremos, meditemos, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a verle, no como los bomberos que vienen a resolver mis incendios ocasionalmente, sino como ese refugio en el cual continuamente vivimos. Por eso decía que si miramos el texto con detenimiento, esta idea de buscar a Dios solo en la emergencia o de tomarle como refugio solo en la emergencia va a desaparecer de nuestra mente. Antes vamos a querer vivir en este salmo, tengamos emergencias o no. Gracias a Dios porque en la emergencia Él está ahí, Él lo ha prometido. Pero tengamos emergencias o no, vamos a vivir en este salmo. ¿Por qué? Porque estamos aferrándonos a la realidad de lo que Dios es. Que el Señor nos ayude siempre a mirar a Él y a vivir en su amparo siempre, para que, como veremos en la próxima sección, cuando la tribulación llegue, tengamos gozo, estemos enteramente confiados. Vamos a orar una vez más y encomendamos este tiempo al Señor para que esté haciendo por medio de su palabra en nuestras vidas lo que sea conforme a su propósito. Padre, gracias, Señor, te damos por tus misericordias para con nosotros. Gracias, Padre, por abrir nuestros ojos por medio de tu palabra a contemplar la grandeza tuya, el poderoso refugio que tú eres, el accesible refugio que tú eres, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta tu palabra que anima, que alienta, que consuela, que conforta a nuestros corazones. Rogándote, Señor, que nos ayudes a comprender cada día, a poner delante de nuestros ojos
nuestra mente y nuestro corazón cada día la grandeza tuya, Señor, la magnitud de tu poder, lo cierto, lo seguro, lo abundante que eres como refugio, de manera que estemos viviendo en Él siempre, de manera que no estemos en una circunstancia en que ante una emergencia nos hallemos fuera del refugio o mirando a otro lugar y se turbe nuestro corazón. Padre, gracias porque podemos confiar por completo en ti. Ayúdanos y dirígenos a través de tu palabra para que seamos hechos conforme a la imagen de tu Hijo, para que llevemos gloria y honra al nombre tuyo, para que en medio de las circunstancias que estamos viviendo tengamos el discernimiento, la sabiduría para vivir para tu gloria, para hablar a otros del precioso refugio que tenemos. En el nombre precioso de tu amado Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.